La otra vez vimos varias citas sobre diversos autores que decían que la revolución ya no era posible porque nos autoexplotábamos. Veíamos que decían que las democracias eran estables y no había lugar a crisis que dieran lugar a las revoluciones. Y nos hace acordar un poco a la ideología que pretendía impartirse en los años 90, donde autores como Fukuyama decían que era el fin de la historia, es decir, que la democracia, el capitalismo, el neoliberalismo habían llegado a un grado tal de desarrollo que ya no se podía imaginar otro futuro. También vimos autores que hablaban sobre que se había roto la idea de progreso, otros que decían que las guerras ya no eran posibles en esta situación, pero de lo que se trata es de charlar o de poder abordar en la materia qué ven ustedes, ¿no? Y para esto queremos ver algunos ejes que nos planteó Marx hace más de 100 años acerca de las contradicciones del capitalismo. Entonces, las vamos a presentar y ustedes van a poder ver si estas contradicciones centrales que marcaba Marx hace más de 100 años siguen teniendo vigencia o no. Bueno, la primera de ellas es la contradicción entre la producción social y la apropiación individual. ¿Esto qué quiere decir? Que es una contradicción entre la producción social que necesita el capitalismo para llevarse adelante, es el sistema que más ha abarcado a todos los sectores de la sociedad, se necesitan para poner en marcha la maquinaria capitalista. Pensemos desde quienes van a trabajar, quienes los transporten, quienes les garantizan el cuidado y el alimento, es decir, que va desde el trabajo doméstico hasta el trabajo fabril, el trabajo de los servicios y todos los componentes. Ustedes imagínense lo que hace que cientos de millones de personas en todo el mundo se pongan en marcha día a día y en movimiento para producir. Y por otra parte, esa contradicción con la apropiación individual de esa producción social, ¿no? La producción por parte de los capitalistas, que hoy podemos verlo entre no solamente en la cantidad de personas, en los cientos de millones de personas versus algunos pocos multimillonarios en el mundo, que vemos todos los años como salen en las revistas Forbes y otros hacen el ranking, sino también, por ejemplo, en esta pandemia, cómo la producción social que ha significado las vacunas, que ha requerido no solamente del financiamiento por parte de los estados, sino también el conocimiento previo de cientos de científicos, los recursos que ha tenido que utilizar, las materias primas que ha tenido que utilizar, pensemos todo lo que se ha puesto en movimiento para la producción de vacunas, pero los dueños son algunos pocos laboratorios que hoy por hoy no quieren largar las patentes, ¿no? Que son dueños de las patentes. Entonces tenemos países como la India, donde se ha producido la vacuna a escala enorme y su propia población que no tiene acceso a las vacunas. Entonces, esta es una contradicción que la marcaba Marx hace más de 100 años y para nosotros tiene total vigencia en la actualidad. La segunda de estas contradicciones es aquella que existe entre el carácter internacional de la economía, con un capitalismo globalizado, un capitalismo que está en cada rincón del planeta, ¿no? Sobre todo desde los años 90, la caída del muro de Berlín, que avanzó muchísimo en China y en menor medida en Rusia, pero aún así lo hizo. Entonces, entre el carácter internacional de la economía, la interconexión que se necesita, muchas veces lo vemos en ejemplos como se construyen en la construcción para, por ejemplo, de automóviles, que se hacen autopartes aquí y allá, se terminan de ensamblar en otro país, ¿no? Esa interconexión que necesita eh, la economía para llevarse adelante y las formas de los estados nacionales, ¿no? Esto en un punto, por ejemplo, lo podemos ver como se expresa hoy en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. También lo podemos ver en el recrudecimiento de la ofensiva sobre los países dependientes por parte del Fondo Monetario Internacional. Entonces, esta contradicción entre la economía internacional, su carácter, ¿no? Sus características de economía internacional y los estados nacionales, la forma que se adquiere, para nosotros es una contradicción que si ayer tenía vigencia, hoy también la tiene y se encuentra mucho más recrudecida por esta situación que marcábamos recién, ¿no? Por los ejemplos entre la guerra comercial entre Estados Unidos y China,
Y también incluso lo podemos ver en otras situaciones cuando se hablaba acerca del Mercosur, ¿no? Hablar una gran comunidad de Sudamérica que iba a estar interconectada y años después de ese proyecto vemos que estamos muy lejos de ser una comunidad, que más bien lo que se ve es la competencia entre las diversas burguesías de los países que también están alineadas a su vez con sectores de los países imperialistas que tienen otros planes para nuestros países. Entonces, también nos parece que puede ser un ejemplo que si bien hoy no se está debatiendo mucho, bueno, marca los límites de la integración que puede hacer la burguesía con nuestros países hermanos y también, bueno, vemos cómo a veces tienen límites el carácter defensivo que pueden adquirir este tipo de alianzas para enfrentar a grandes bloques económicos que entre ellos también tienen muchos problemas, como vemos la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y la tercera de las contradicciones que queremos traer hoy a la mesa es acerca de la contradicción entre las clases sociales, el enfrentamiento entre las clases sociales, la lucha de clases. Y esto durante los últimos años hemos visto procesos de rebeliones, insurrecciones, absolutamente en todo el mundo. Estamos asistiendo a jornadas revolucionarias que ocurrieron en Colombia, la rebelión de lo que fue en nuestro hermano país de Chile. Veamos también el movimiento negro muy extendido y masivo en los Estados Unidos, en Francia, las luchas también de diversos sectores, y así en otros tantos lugares del mundo, que si bien no son revoluciones abiertas hoy donde esté planteado la toma del poder por parte de la clase trabajadora en los sectores oprimidos, sí nos hablan de una lucha de clases dinámica, ¿no? Y que la contradicción entre las clases sociales, sobre todo, más allá de ver el diario de hoy, que la contradicción entre las clases sociales, ese antagonismo del que hablaba Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, siguen estando presentes y que ellos decían, la lucha de clases está siempre presente, a veces más velada, a veces más abierta, a veces es más silenciosa y se ven en la lucha quizá por el día a día y a veces es abierta y descarnada. Esta contradicción, lejos de haberse apaciguado, lejos de haber podido conciliado el capital y el trabajo, como muchas veces se ha hecho en nuestro país, quizá lo ha hecho por momentos, pero nunca ha logrado acallar esta contradicción, este antagonismo que a veces se expresa con mayor o menor crudeza. Ese también es una contradicción que para nosotros sigue teniendo actual vigencia. Bien, entonces de lo que se trata para nosotros es de si ustedes comparten con nosotros que las tres contradicciones que mencionamos anteriormente son parte de las contradicciones de nuestro presente, ¿no? Y de cómo a partir de la crisis del 2008, una crisis del capitalismo muy importante, esto no ha hecho más que manifestarse. E incluso se ha agudizado con la pandemia, ¿no? La pandemia no es que genera una nueva crisis, sino que profundiza en la que se venía a partir del año 2008. Entonces, de lo que se trata es de ver si estas contradicciones que permitieron a Marx y a los marxistas, a León Trotsky y a otros poder ver la situación en la que se encontraban, nos permiten hoy leer la situación actual. Para eso también queremos traerle y brindarles un método que utilizaba León Trotsky, que aconsejaba para definir y leer la situación internacional, ¿no? Él decía que por un lado había que ver la relación entre los estados, es decir, la geopolítica, podemos ver si están en guerras comerciales o no, si están en guerras abiertas o no, la relación, ¿no?, de opresión que tienen los países imperialistas con los países dependientes, el Fondo Monetario Internacional, sus organismos, es decir, la relación entre los estados, ¿no?, la competencia o no que tengan, en un momento era mucho más, estamos claramente en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pero también en su momento eran muy agudas las contradicciones entre Europa y Estados Unidos, las propias contradicciones que ha tenido la Unión Europea o la salida de la Unión Europea, el Brexit en Inglaterra, ¿no? Son varias cuestiones a tener en cuenta, pero que son parte de esta relación entre los estados. El segundo elemento que nos decía tener en cuenta era la economía, ¿no? En qué situación se encontraba la economía, poder leer
Esto, bueno, que muchas veces lo escuchamos y lo vemos en los medios, que se habla acerca del crecimiento de la industria, la baja de la industria, el crecimiento de la pobreza, la baja de la pobreza, pero sobre todo también, bueno, cómo está la situación económica del capitalismo, si tiene alguna posibilidad de resurgir. Claro que para el capitalismo no hay situaciones sin salida, es decir, hay crisis, pero que si esas crisis no son resueltas por parte de la clase trabajadora y los sectores oprimidos y explotados, el capitalismo claramente siempre le va a encontrar una salida, como lo ha tenido en otras ocasiones, ¿no? Buscar a determinadas crisis, o la salida de las finanzas, después a ir de alguna manera a colonizar el espacio que era soviético, este, hablando de China y de Rusia, en, en otro momento ha sido con las burbujas, la burbuja inmobiliaria, ¿no? Pero bueno, poder medir la economía. Y en tercer lugar, la lucha de clases, ¿sí? Medir la lucha de clases no solamente es medir la cantidad de movilizaciones o de manifestaciones que hay, sino también poder medir la subjetividad que tienen esas masas que se están manifestando, ¿sí? Tienen organizaciones, si tienen sindicatos, si tienen partidos de trabajadores o no, si coordinan sus luchas, si hay mujeres, si hay sectores oprimidos, explotados, ¿no? Medir absolutamente todo desde el punto de vista de esa lucha de clases, cómo está. Entonces, si nosotros podemos ver la relación entre los estados, la economía y la situación de la lucha de clases, podemos tener con estos aspectos objetivos, ¿no? Y subjetivos, podemos dar cuenta de la realidad de nuestra situación internacional. Bueno, lo que nosotros queremos decir es que estamos en una época donde las crisis del capitalismo son recurrentes, que pueden llevar a guerras, incluso hoy estamos viendo guerras comerciales, pero no podemos descartar la posibilidad de guerras eh, más clásicas, como lo hemos visto en otros momentos, y para nosotros está planteada y puede haber revoluciones, ¿sí? Entonces, no queremos decir que sea algo automático, que sea indefectiblemente, ¿no? De una manera u otra, o que cómo vaya a ser esta consecución de hechos. Pero sí para nosotros cabe la posibilidad de decir, bueno, que estamos en una época donde hay crisis, que el capitalismo se generan, a veces tienen hechos imprevistos como una pandemia que agudiza esas crisis, que pueden provocar guerras, y que también pueden provocar revoluciones. Entonces veamos qué decía acerca de la revolución León Trotsky, ¿no? Tiene una frase muy bella e interesante que está en su libro Historia de la Revolución Rusa, donde habla de que la revolución es la irrupción violenta de las masas en el gobierno de sus propios destinos. Trotsky hablaba de que en condiciones excepcionales, independientemente de la voluntad, el descontento arranca a las masas de las cadenas del conservadurismo y lleva a las masas a la insurrección. ¿Sí? Es decir, en condiciones excepcionales. ¿Cuáles son condiciones excepcionales? Crisis aguda, no estamos hablando de problemas que más o menos estamos acostumbrados en países dependientes como los nuestros, ¿no? En condiciones excepcionales, crisis. Bueno, una pandemia también es una condición excepcional, una guerra es una condición excepcional. Independientes de la voluntad, es decir, que no es algo que yo pueda elegir, sino bueno, ahora es el momento de estar desesperados. No depende de la voluntad ni de un partido ni de una persona. El descontento, dice, arranca las cadenas del conservadurismo y lleva a las masas a la insurrección. Hay tal descontento, quiere decir esto, que ya las peticiones que yo puedo llegar a hacer, las formas de manifestarme, las formas de expresar mi descontento cambian. Ya no son los canales ordinarios, ¿sí? A ver, es decir, si estamos en una situación relativamente estable, tranquila, y hay algún tipo de descontento mínimo, bueno, ¿cuál es la forma tradicional de peticionar? Bueno, uno puede, o vemos sindicatos o sectores de trabajadores que pueden hacer una movilización o en la oficina, en su lugar de trabajo, juntan firmas, hablan con el patrón, o con el sindicato.
para que esa situación cambie, o las mujeres, por ejemplo, ante situaciones también críticas, dicen, bueno, vamos a hacer una nota, voy a hacer una nota en el diario, etcétera, ¿no? Estamos hablando de que todas esas formas tradicionales o formas de peticionar que son más usuales cambian. Dice, el descontento arranca las cadenas del conservadurismo, es decir, ya no es lo conservador, digamos, lo que siempre se hace, ¿no? Se rompe el status quo. Veamos, bueno, veamos las situaciones que hemos tenido en el mundo, ¿no? Esto no es algo que se dé de un día para el otro, no es que en un día la hora cero al otro día cambia absolutamente y las masas salen del conservadurismo y van a la insurrección, ¿no? Tiene sus avances y sus retrocesos. Hemos visto, como decíamos antes, rebeliones, revueltas. A inicios de la crisis capitalista del 2008 estuvo la primavera árabe, que fue, bueno, realmente se empezó a hablar de revolución de nuevo y fue todo en Egipto, en Túnez, fue realmente, bueno, justamente la primavera de los pueblos, la primavera árabe, que después terminó con una derrota muy fuerte, pero era algo impensado, ¿no? Cuando veíamos esas semejantes movilizaciones donde hubo sectores del movimiento obrero que lograron intervenir, como los del Canal de Suez y otros, bueno, fue algo realmente, ahí sí podíamos ver que se rompían las cadenas del conservadurismo, ¿no? Bueno, y también a veces lo vemos con mayor o menor intensidad, lo podemos ver en Estados Unidos, con las mujeres, en Colombia, en Chile, en la Argentina, cuando vimos a Guernica, que ya los que no tenían tierra para vivir o los que no tenían dónde vivir, no solamente estaban pidiendo un plan, fueron y tomaron tierras, querían dónde vivir y querían resolverlo por sus propios hechos. Cuando vimos los trabajadores de la salud en Neuquén, no solamente hicieron una movilización para exigir aumento de salario, porque vieron que en Vaca Muerta se llevan millones de allí las empresas, paralizaron en un hecho histórico que va a quedar grabado en las páginas del movimiento obrero de nuestro país, paralizaron la producción de Vaca Muerta con más de 40 piquetes que hicieron y bueno, aún se encuentran en lucha. Esto no es para decir que cada una de estas luchas fuertes significan igual a la revolución, pero sí cada vez que se empiezan a tomar más métodos radicales y que esto de que decía Trotsky, que se arranca las cadenas del conservadurismo, cuando empieza el conservadurismo a romperse, cuando ya no se peticiona por los canales tradicionales, bueno, podemos empezar a oler un poco de situación o prerevolucionaria o revolucionaria que después podremos ir analizando en algunas situaciones en concreto más detalladamente. De lo que se trata entonces para nosotros es si ustedes comparten con quienes somos miembros de la cátedra esta visión acerca de las contradicciones que hay en el capitalismo, la forma de analizar la situación internacional y la forma de medir cuándo es posible las guerras, las crisis y las revoluciones para poder ver nuestra realidad en el día de hoy, ¿no? En la situación actual y desde ya para nosotros poder transformarla. Ahora, para hacer un poco un corte, vamos a ver un video de la serie Marx ha vuelto que nos habla de la Comuna de París, así en el próximo video podemos hablar sobre esta gesta tan importante que fue la Comuna de París, la toma del cielo por asalto.